Continuamos con más aquí en Hola El Salvador y saben, nos encanta porque los jueves tocamos temas financieros, sobre todo que nos puedan ayudar si nosotros estamos en cierta posición. Para todos aquellos que están pensando en emprender o que ya comenzaron con esta aventura, pues hoy vamos a hablar un poquito de qué debo tener en cuenta financieramente al momento de emprender. Tenemos con nosotros hoy a Walter Morales para poder hablar acerca de este tema. Bienvenido, Walter, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar acá, siempre un honor estar con ustedes y ya presto aquí para dar algunos consejos para los emprendedores. Perfecto, y yo lo digo, esto es una aventura, ¿verdad? Porque hay mucho riesgo al momento de emprender, uno trata de reducirlo la mayor cantidad posible, pues haciendo algún pequeño estudio, teniendo algunos ahorros preparados, pero ¿cómo nosotros nos podemos preparar financieramente si todavía no hemos emprendido? Si nosotros tenemos en mente el querer emprender, ¿cómo yo debo de prepararme? ¿Cuál debe ser ese colchoncito que yo debo de tener y en qué debo de pensar? La verdad es que cuando uno va a emprender, y para esto decimos nosotros siempre no hay edades, lastimosamente en el país muchas veces las personas ya que están un poco más adultas van perdiendo esas oportunidades laborales y este es un buen tiempo para emprender. En este sentido, hemos tenido casos de personas de 70 años que han comenzado a emprender y son exitosas en este momento. Y en este sentido, lo primero que debemos de tener para comenzar es tener una idea sumamente clara. Y yo siempre digo, hay que tener pasión por lo que hacemos. Y esta pasión tiene que venir en función de lo que nos gusta hacer. Y esto porque al final lo que vamos a tener que lo demás va a venir por añadidura. No es que esto es arte de magia, sino que en este momento lo que nosotros vamos a tener, ¿qué es lo que realmente a mí me gusta hacer? Esto puede ser un elemento sumamente interesante. Yo pasé por esa condición. A mí me gusta la parte de la educación. Fue un tema difícil. Yo estaba empleado. Ahora, pero en este sentido, yo tenía un panorama interesante de saber qué es lo que quería hacer. Y en ese sentido sabía qué es lo que quería hacer, cómo lo iba a hacer. Eso se llama definir el modelo de negocio. ¿Qué es lo que realmente quiero? Tener la perspectiva de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Y en ese instante vamos a tener claro cuál es el panorama de cuál es el modelo de perspectiva que yo quiero realizar. Porque en este sentido, como dice la canción de José José, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Entonces aquí comenzamos a aterrizar, escribimos qué es lo que queremos, especialmente realizar, dónde quiero tener el negocio. Porque muchas veces comienzan los fracasos de comenzar y decir, quiero comenzar en un centro comercial, donde el costo fijo posiblemente sea un poco elevado y el ingreso todavía no esté a un nivel para cubrir ese costo fijo. Entonces hay que comenzar con lo que realmente uno a veces tiene. Uno a veces dice es difícil emprender. Lo que hay que hacer es llevar el modelo de negocio al modelo necesario para iniciar y luego poco a poco vamos creciendo y vamos adaptando ese crecimiento al modelo de negocio que vamos teniendo. Eso es sumamente importante, adaptar ese modelo a los ingresos, a los costos y los gastos para que esto pues obviamente encaje. Precisamente esa parte es fundamental. Walter, podemos hablar también de la diferencia de un emprendedor que tiene tal vez un trabajo fijo a un emprendedor que se va a dedicar y que de eso va a vivir. Lo digo porque hay muchas personas que tienen su empleo y que optan por emprender, que es bastante difícil, cansado, sí, pero lo logran. A una persona que tal vez perdió su empleo y va a vivir solamente del emprendimiento. Sabemos que el otro tal vez puede costear hasta cierto punto el emprendimiento con su otro trabajo, que no es lo que se espera, ¿verdad? Pero tal vez al principio se pueda hacer, mientras que la otra persona no necesita ese ingreso casi que en el momento de que ponga el emprendimiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia financieramente a tomar de estas dos posiciones? La diferencia principal es que pues uno tiene un arraigo con un empleo y no quiere desprenderse de ese ingreso que ya es fijo y uno se siente rico, recibir allá al 15 de cada mes y al 30 de cada mes un ingreso que al final pues lo tiene ahí y lo tiene ya establecido. Ahora, pero en el emprendimiento esto es un ciclo de ingresos que pueden venir. Entonces esto, la diferencia principal es que le va a dar más prioridad siempre al trabajo. Y esta parte del, llamémoslo así, del emprendimiento,
si le va mal o le va bien, no le va a interesar demasiado porque al final siempre tiene un ingreso permanente. Ahora, si la persona ha decidido comenzar de esta manera, financieramente, esto debe de ser temporal, no debe de ser permanente. ¿Qué significa temporal? No puede pasar entre 3 y 6 meses teniendo esa vinculación de empleo, si no, no es emprendedor, porque al final sencillamente va a terminar, porque los emprendimientos no toda la vida nos va bien. Y normalmente, ¿por qué los emprendimientos se terminan? Porque en realidad la gente se desespera porque los ingresos no cubren los costos fijos y los costos variables, y en ese sentido terminan diciendo, no, hasta aquí llegué, y eso duró, ¿qué? Un año, por si fuera mucho. Y en este sentido me quedo mejor con mi trabajo y ya me quedo mejor así. Entonces, esa parte de tener esa diferencia normalmente nos vuelve cómodos, y esa comodidad, cuando uno se vuelve emprendedor, uno lucha por mantener esa condición, contactar nuevos clientes, prospectar nuevos clientes, administrar costos, gastos, mirar cómo los reducimos, cómo nos volvemos más eficientes, cómo negociar con los proveedores. Uno se vuelve un gestor empresarial del emprendimiento. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de salir siempre adelante. Pero si tenemos esa comodidad, es difícil sostener ese emprendimiento. Debe de ser por muy corto plazo. Si nosotros estamos pensando en emprender, ¿será que además de tener nuestro activo o las máquinas, si vas a hacer algún servicio, por decirlo así, debemos de tener también un colchoncito, que lo mencionaba al inicio? Claro. Más que todo por si no arranca como nosotros esperamos, tal vez porque, como usted lo dice, es una montaña rusa, ¿verdad? A veces estamos bien abajo, de pronto ya vamos subiendo, puede bajar de nuevo. Entonces es importante, digamos, tener ese colchoncito que sea para el negocio, más bien, para que sin cualquier movimiento de bajas no se caiga y lo perdamos. Claro, esta parte es bien oportuna por lo que se menciona, y es interesante mirar un tema de, llamémoslo así, presupuesto del negocio. Y uno de los elementos importantes, yo siempre digo, en el presupuesto del negocio es separar claramente las finanzas de la familia y las finanzas del emprendimiento. Una cosa es una y la otra es el negocio. Separamos, las reglas deben de ser claras, y para eso incluso tengo cuentas bancarias separadas para el emprendimiento, y en ese sentido, en el presupuesto que voy a realizar, lo que tú me decías, era un colchoncito. Nosotros a eso le llamamos un capital de trabajo. Y ese capital de trabajo lo tenemos especialmente establecido. ¿Cuántos son los egresos que yo tengo que hacer para que mi negocio opere en un mes? Cuando tengo específicamente que comprar materia prima, tengo que comprar quizás insumos, tengo que pagar a un empleado, quizás tengo que pagar el arrendamiento, la energía, todos esos costos y gastos. Entonces yo debería de tener esa condición en un, digámoslo, en un fondo que es de capital de trabajo. Y ese capital de trabajo, porque no todas las veces me va a ir bien y voy a tener un ingreso que posiblemente hay épocas que se caen, y en ese sentido, en esa época, yo tengo ese capital de trabajo para echar mano de él y seguir operando. El siguiente mes me va a ir mejor, repongo otra vez el capital de trabajo y continúo, y voy en una bola de aprendizaje y de crecimiento. Esto significa que tengo que tener también un elemento importante y un consejo fundamental, porque aquí se escucha bien decir un presupuesto, pero ¿cómo hago ese presupuesto? Por eso yo siempre digo a los emprendedores, nunca le quiten el pie al acelerador a la educación financiera, porque muchas veces nos lanzamos porque nos gusta, somos apasionados, y esa energía se la dejamos al negocio y súper chévere todo. Sin embargo, la parte educativa, financieramente hablando, se vuelve un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a aprender cómo invertir, cómo administrar mis gastos y costos, y el flujo de ingresos que tiene que ser sostenido en el tiempo, incluso para hacer proyecciones financieras, porque no me puedo quedar pensando de aquí a 6 meses, de aquí a un año, sino que tengo que pensar qué es lo que va a suceder a largo plazo. ¿Para qué? Para tener una visión y crecer específicamente, ir midiendo cómo voy poco a poco creciendo a ello, de tal manera que yo voy empujando financieramente esto con los recursos del negocio. Incluso aquí me voy a prospectar si necesito un financiamiento, y ese financiamiento no lo voy a tomar
porque necesito ya el financiamiento con un alto costo y con un plazo que me va quizás a ahogar. Entonces, por eso voy pensando en esta parte de educación financiera para prospectarme en el largo plazo. Cuando eso llegue, yo ya consulté financieramente cuál es la mejor opción, incluso para tomar un financiamiento. Y en ese sentido el negocio no se me va a caer porque lo tengo, llamémoslo así, bien pensado, documentado y financieramente establecido en mi registro de cómo lo debo de llevar. Esto lastimosamente no lo hacen los emprendedores, sino que lo hacen de manera empírica y a muchos les va bien porque es un buen negocio, pero se puede administrar mucho mejor si educativamente lo podemos hacer. Por eso nosotros en Yancor Coaching and Mentoring damos esa asesoría y hemos tenido muchos casos de éxito de emprendedores en los cuales personas adultas especialmente les ha ido muy bien y tienen sus negocios y obviamente lo van sosteniendo. No digamos que no van a tener dificultad, pero saben cómo afrontar esas dificultades con pensamientos financieros apropiados. Y me gusta mucho que usted pueda hablar sobre todo de poder ordenarnos financieramente, porque el producto o el servicio puede ser una maravilla y nos comienza a dar muchísima entrada de dinero, pero si nosotros no lo administramos bien, al final no sirve de nada, vamos a tener como que un hoyo en el saco que no sabemos dónde se está yendo el dinero y es prácticamente porque no hemos sabido administrarlo bien. Así que también cómo podemos contactarnos con ustedes si queremos de su ayuda, si estamos pensando en emprender, también en invertir en algo, también podría ser una opción. Claro. Y nosotros queremos que el riesgo sea el menor posible y eso es ordenándonos financieramente. ¿Cuáles son sus números de contacto? Nosotros como Yancor Coaching and Mentoring tenemos una asesoría personalizada especialmente a estos emprendedores. Tenemos una línea específicamente incluso de nutrición, especialmente para que se pueda invertir y que puedan invertir en cosas que son bien sencillas. El número de contacto es 2264-1915. Nos pueden contactar directamente 2264-1915 y directamente agenden una cita con nosotros. Y es interesante ver un diagnóstico de las cosas que normalmente uno quizás ya sabe, pero en papeles y ordenados uno dice, aquí tengo el problema, lo puedo solucionar, incluso podemos solventar. Esto para los emprendedores resulta ser muy eficiente porque muchas veces los costos y gastos que tenemos nos están erosionando los buenos ingresos que tú mencionabas. En ese sentido, tenemos gastos que son innecesarios, que podemos incluso reducirlos y administrarlos sabiéndolos conducir por un camino correcto. Walter, muchísimas gracias. También le estamos dejando ahí tanto el número de teléfono como las redes sociales para que usted los pueda buscar como Yancor Coaching and Mentoring. Y ya lo sabe, si usted está pensando emprender, está pensando invertir y no tiene una idea de lo financiero, pues lo mejor es que lo puedan asesorar en ese sentido y así usted ya ir más confiado a esa aventura. Muchísimas gracias, Walter. Un gusto, siempre para servirles y a la orden. Es un gusto estar siempre de cerca con los emprendedores. Gracias, muy amable. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.